Comienzan a registrarse eventos que muestran nuevas formas de disidencia. Tenemos que detenernos un minuto para entender la forma de abordarlos. Estos días hemos discutido hasta la saciedad lo que representó un evento registrado en la madrugada del 4 de agosto en la noche, en un local nocturno en Barranco. Allí los asistentes, el público, desaprobó públicamente a la señora Patricia Chirinos. El local reaccionó como debe procederse en esos casos. Un cordón de seguridad la protegió de quienes le reclamaban responsabilidades por su comportamiento, de quienes pedían que se retire del local hasta que en efecto se retiró. El evento intolerable, inaceptable, está también registrado, un vaso de vidrio que no debió ser lanzado, fue lanzado a su mesa. Las grabaciones del momento dejan en claro que el resto de asistentes protestaron por el lanzamiento de ese vaso de vidrio. Las cámaras estaban encendidas y puede entonces seguirse la escena. Pero este no es, lo repito, un evento individual. Es imposible leerlo y entenderlo en todas sus características sin repasar otros tres hechos. En enero de este año, en Huamanga, Dina Boluarte estaba desarrollando una actividad, ¿cómo llamarle? Lúdica, con el señor Oscorima, lanzando caramelos con ocasión a un carnaval que estaba por empezar. Dos mujeres se le aproximaron, una por delante, le increpó de palabra, cara a cara, su responsabilidad en las muertes del verano del 23. La otra, sigilosamente, se deslizó por detrás, eludió a la seguridad de la señora Boluarte y le tiró de los cabellos. Ruth Bárcena es la segunda. Luego, en febrero del 24, la ministra Urteaga fue expulsada de una ciudad de Puno, donde pretendía desarrollar actividades oficiales. Fue expulsada por pobladores que reaccionaron ante su presencia. Le increparon las responsabilidades del gobierno nuevamente en los sucesos del verano del 23 hasta que tuvo que retirarse de la zona. Y hace solo unos días, en la Feria del Libro de Jesús María, en Lima, el señor César Acuña tuvo que soportar, no debe ser esto nada sencillo, la desaprobación de un grupo, de un colectivo, que ante la presentación de su libro, su autobiografía autorizada, le increpó sus relaciones con el gobierno abiertamente, en público, en voz alta. Factores comunes de estos eventos, en ninguno de ellos existe, no se ha presentado, ninguna evidencia que muestre preorganización, ni chats, ni una móvil que haya aportado gente, ni elementos que amplifiquen las voces de quienes protagonizan o dirigen el rechazo o actúan el rechazo. No hay megáfonos, no hay carteles. Son eventos espontáneos. En dos de ellos hay desbordes. Ruth Bárcena tiró los cabellos a Dina Boluarte y eso implica un contacto físico no consentido. Una persona que sin duda será identificada en breve lanzó un vaso de vidrio sobre la mesa de la señora Chirinos y eso está bastante más allá de lo tolerable. Por cierto, el caso contra Ruth Bárcena por ese jalón de cabellos fue archivado el 9 de febrero del 24 en Huamanga sin reclamos de la defensa de la señora Boluarte. Los ejercicios de ponderación existen y la posibilidad de identificar responsabilidades individuales también. De modo que lo que predomina, si vemos estos cuatro eventos en línea, es la presencia de una expresión de rechazo organizada espontáneamente. Necesitamos una construcción para graficarla. Ninguna de las que estamos usando parece corresponder a esto. Proponemos una, desaprobación espontánea. Eso que ocurre cuando un personaje público vinculado a la política aparece en un entorno en público, con personas, colectivos que reaccionan rechazándole. Es importante
notar esta construcción y sus diferencias con otros fenómenos de disidencia con los que hemos estado trabajando últimamente, que han estado siendo fuertemente discutidos. Las reacciones organizadas frente a eventos que se consideran injustos corresponden al debate sobre las protestas. Las protestas como reacciones previamente organizadas por colectivos estructurados pueden o no tener consecuencias sobre terceros. Una protesta montada en una plaza pública a través de actividades artísticas como danzantes, expresiones teatrales, como la que hace algún tiempo se registró en las escalinatas de Palacio de Justicia, actores desfilando vestidos de negro para dejar flores en el Palacio de Justicia, corresponden al contenido de un derecho reconocido, establecido y fuera de discusión, que es la libertad de expresión. Los pasacalles, las batucadas, entran dentro del mismo paquete. Actividades de expresión, de disidencia, en las que no se impone consecuencias sobre terceros. El debate en nuestro medio está centrado hoy en día con formas de disidencia que sí imponen consecuencias a terceros. La protesta organizada con consecuencias prácticas. Tomas de carretera, obstrucciones en vías públicas, desplazamientos por vías públicas. El debate aquí está centrado no solo en el Perú, también en otras naciones de América y en Europa, en las cargas que deben tolerar los manifestantes que desarrollan protestas organizadas que tienen consecuencias prácticas sobre terceros. Y las cargas van construyéndose con el peso de la jurisprudencia de los tribunales. Quienes ocupan vías de alto tránsito, como carreteras o autopistas, deben mantener la obstrucción por un tiempo que sea proporcional a su reclamo, de modo que las consecuencias de esa obstrucción no sean desproporcionadas para los demás transeúntes. Quienes desarrollan manifestaciones en vías públicas deben incluir en el diseño de la organización dispositivos que permitan que la atención de urgencia de pacientes médicos en ambulancias o la atención a emergencias por bomberos o emergencias de seguridad por autos patrulla no se vea interrumpida, de modo que los corredores son una carga bastante establecida o bastante reconocida en el uso de este tipo de esquemas de protesta. La protesta no debe incluir el uso de objetos lanzados sobre propiedades públicas y privadas y no debe incluir la destrucción de la propiedad pública. El avance sobre estas discusiones, que está hecho a partir de sentencias de tribunales de justicia internacionales y nacionales, no apunta a la cancelación de espacios de protesta que tienen consecuencias sobre terceros. Apunta hacia su regulación y su autorregulación a través del reconocimiento de protocolos que neutralicen los efectos desproporcionados de estas formas de disidencia. El de la protesta, como reacción organizada con consecuencias sobre terceros, es, sin embargo, un derecho en construcción. No estamos aún en una estación en la que podamos pretender que ese reconocimiento sea indiscutible o que no tenga objeciones o reservas. Nuestra propia Corte Suprema, al revisar el caso Las Bambas, una obstrucción a una vía de tránsito de vehículos que transportaban minerales, con el bloqueo de circulación para vehículos que transportaban minerales, ha optado por una manera bastante más conservadora que el resto de países de nuestra región para reconocer el derecho a la protesta. Se ha limitado a reconocer la protesta que no produce consecuencias
prácticas sobre terceros. Vamos rezagados en la línea del desarrollo de este derecho, pero voy a insistir en la idea con la que abrí este apartado. Las discusiones sobre protestas que se organizan alrededor de la cuestión sobre las bambas, por ejemplo, se refieren a la protesta organizada, la que se estructura sobre la decisión de un colectivo que decide manifestarse a través de acciones que tienen o no tienen consecuencias sobre terceros. Pero la protesta es una protesta organizada. Las reacciones espontáneas no lo son. Son la simple explosión de desaprobación instantánea en un colectivo que está reunido por razones puramente circunstanciales, sin ningún planeamiento previo. Un colectivo que se expresa y que debe entonces diferenciarse de reacciones impulsivas que desbordan la simple expresión, el jalón de pelos o el vaso lanzado sobre la mesa. Bien, el debate sobre protestas, lo repito, está en otra parte, está en la organización de reacciones estructuradas de colectivos. Y el debate sobre protestas ha estado fuertemente organizado alrededor de consideraciones sobre lo que significan las tomas de vía de tránsito y las cargas que deben tolerar quienes se manifiestan tomando vías de tránsito u ocupándolas, porque también existe la práctica de la ocupación pasiva de las vías sin desplazamientos. Bien, junto al debate sobre las vías de tránsito, las discusiones alrededor de las protestas tienen un capítulo adicional que también debe ser diferenciado de estos 4 eventos que hemos calificado como expresiones de desaprobación instantánea. Ese otro debate se refiere al llamado escrache, puesto en verbo escrachear. Es un neologismo. Probablemente no lo encuentren en sus diccionarios de consulta frecuente. El scratch es una práctica que se inauguró como forma de protesta en Argentina. Es una práctica que tiene una historia. El método consiste en presentarse, reunirse, plantarse en los alrededores de la vivienda de un personaje al que se va a denunciar. No es lo mismo que pasó en la noche, en la madrugada del 4 de agosto. Estamos hablando en este caso de protestas organizadas como las tomas de vías públicas. En la historia argentina, el escrache además tiene una particularidad. Fue establecido por una organización que se llamaba Movimiento Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido. Hijos. La segunda generación de un movimiento de defensa de los derechos humanos. Una segunda generación que seguía la historia de las abuelas de la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Si los movimientos de derechos humanos marchaban en silencio, el movimiento Hijos decidió hacer algo distinto. Decidió plantear denuncias en voz alta, en público. El escrache adquirió ese nombre. Estas son conclusiones de 2 investigadores, Andrés Dadog y Carolina Torres, a partir de la adopción de una construcción, escrache, que parecía frecuente o establecida ya en el habla común de Buenos Aires, en el llamado lunfardo. De hecho, estos 2 investigadores, Dadoig y Torres, encuentran en el año de 1913, en noviembre, en el novísimo diccionario lunfardo, la construcción asignada o que tenía asignada como significado golpe. La palabra escrache, el verbo escrachear, puede encontrarse en tangos antiguos en ese sentido, golpear. Había que escrachear a alguien para sacárselo de encima. Hay una segunda acepción, recogida también por ellos, que significa fotografiar. Dicen que es una palabra antigua, tomada, construida o reconstruida desde el genovés popular. En cualquier caso, la voz se hizo útil en la Argentina de mediados de los 90 para representar
ese tipo de evento que el colectivo Hijos empezó a desarrollar. En 1996, 35 personas de este movimiento se reunieron, se asentaron en un sanatorio privado en Buenos Aires. Su propósito, denunciar la presencia en ese sanatorio de un médico, el doctor Jorge Luis Megaccio, a quien se acusaba públicamente de haber participado en tiempos de la dictadura militar en torturas, en partos clandestinos y en robos de bebés. El escrache puesto sobre la mesa de las protestas por el movimiento Hijos tenía una vocación: denunciar eventos que estaban en la impunidad. Y no se refería solo a plantarse en el lugar de trabajo o en las casas de las personas a las que se denunciaba. Antes de desarrollar el evento, Hijos marcaba el vecindario. Hijos tocaba puertas a los vecinos para informarles o denunciar que esa persona que parecía o se hacía pasar por un vecino más era en realidad un perpetrador de crímenes contra los derechos humanos que permanecía escondido, simulando ser uno más entre todos. Las prácticas de escrache en Argentina se multiplicaron hacia el año de 1998, cuando el escrache pasó de ser una forma de denunciar a perpetradores, a violaciones a los derechos humanos, a convertirse en un acto de comunicación política, de visibilizar la impunidad, a visibilizar prácticas corruptas, ilegales o semejantes. El escrache se convirtió en una derivación que se reclamaba aplicación del derecho a la verdad, del derecho a denunciar actos ilegales que las autoridades no reconocían como cometidos. Hacia finales de los 90, la consigna de la práctica del escrache en Argentina se convirtió o se resumió en esta frase: si no hay justicia, hay escrache. La cuestión del escrache, lo repito, paralela a la de Tomás de Vías, entró en la discusión de los tribunales y hay una sentencia reciente de marzo del 24, es de este año, sobre un evento que se registró en el año 20, en el 2020. Un periodista invitó, instigó a practicar el escrache sobre el hijo de un juez al que acusaba de corrupto. El escrache tomó otra dimensión en Argentina en la discusión no sobre el acto en sí mismo de denunciar a alguien que quiere pasar por invisible, sino de llevar esa denuncia a los medios y convertir a los medios en un factor de organización del escrache. En este caso, además, la instigación o promoción del evento se refería al hijo de un juez, no al juez en sí mismo. De modo que el periodista que hizo esa nota convocando a escrachearle fue condenado por los tribunales de Argentina. Noten, la discusión no estaba en el desarrollo del scratch por sí mismo, en tanto método de denuncia. Estaba en el uso de los medios de comunicación para darle a ese evento una dimensión adicional. Bueno, el scratch no se ha limitado a convertirse en una práctica en Argentina, en España. En 1972, en Valencia, un medio de comunicación de oposición utilizó sus páginas para revelar los números de teléfono, nombres y direcciones de un colectivo de policías, miembros de la Brigada Político-Social de Valencia en tiempos del franquismo, a quienes se denunciaba como perpetradores de actos ilegales de persecución política. En Francia, en el 2003, el colectivo ACT UP París montó una escena de escrache sobre el ministro de Salud, Jean-François Marty, a quien se acusó de tener una política tolerante o despreocupada por los pacientes del SIDA. En Italia, en el año 2013, el escrache se ha popularizado, difundido
establecido como una práctica de protesta ya en discusión. Y en España pueden encontrarse sentencias como la 136/2018 y 67 del 2022 que presentan el escrache como una práctica de protesta tolerable dentro de ciertos límites. La persona a la que se denuncia debe estar siendo denunciada efectivamente por una práctica criminal que merece atención pública y que está siendo desatendida por los órganos de denuncia o persecución de crímenes o de violaciones a los derechos humanos. La práctica del escrache no debe rebasar ciertos límites, como la indemnidad del domicilio del que es denunciado, la integridad de sus hijos o de sus parientes, ¿no?, de quienes viven con él y no son parte de esa denuncia. No se puede admitir el escrache contra periodistas, opositores políticos, promotores de organizaciones de oposición. No se puede admitir el escrache por razones racistas en contra de etnias ni como forma de discriminación de género contra personas de condiciones sexuales diversas o no binarias. Pongamos esto en orden entonces. Tenemos nosotros como país una discusión muy retrasada en materia de admisión del derecho a la protesta y respecto a la función que a los órganos públicos corresponden en favor o en relación a los manifestantes. Estamos apenas en posición de reconocer el derecho a la expresión que no causa consecuencias sobre terceros. No tenemos protocolos aún y debemos tenerlos para organizarnos frente a protestas en forma que sí tengan consecuencias prácticas ante terceros y que puedan asumir las múltiples cargas que la jurisprudencia de los tribunales en otros países, también tribunales internacionales, imponen a cosas como la toma de vías públicas. No tenemos aún una discusión organizada sobre el escrache, aunque hemos tenido prácticas de escrache en este país, todas totalmente alejadas del ámbito de acoso político, que es en el que se mueven la resistencia y otros organismos. Todas estas discusiones están pendientes, pero lo que ocurrió en la madrugada del 4 de agosto, en la noche, corresponde a un fenómeno completamente distinto: las desaprobaciones espontáneas. Y en un país que somete su propia regla de representación y sus propias prácticas políticas a la depredación a la que nosotros estamos sometiendo, estemos atentos, porque es muy probable que este tipo de eventos se repitan.